conozcan el sistema endomembranas. Por ejemplo, más adelante ustedes van a llevar algunos, quizás fisiología, o van a entrar a las ciencias clínicas y les pregunte su docente de fisiología, ¿cuál es el sistema más importante del ser humano o del ser vivo en sí? Ustedes le van a decir que es el sistema endomembranas. ¿Por qué? Porque más del 80% de las enfermedades, su fisiopatología, se explica a través de este sistema, ya que acá ocurre la síntesis de proteínas anómalas, de lípidos anómalos, que previamente también tenemos que ver que hay enfermedades genéticas que se explican básicamente con problemas del flujo de información genética, que es una de las últimas teorías, que les va a ayudar a comprender cómo desde los genes todo, digamos, todo un proceso anómalo, todo un proceso patológico se va a ir dando y por ende nosotros lo vamos a ver a modo de enfermedad, a modo de signos y síntomas. Entonces vamos a comenzar primero con el sistema de endomembranas. Tenemos, por ejemplo, acá el índice en el cual vamos a ver la definición, la envoltura nuclear, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, lisosomas y vesículas de transporte. ¿Qué viene a ser el sistema endomembranas? Es una red dinámica de membranas y organelas membranosas. Vamos a ir desde lo más interno hasta lo más externo. Tenemos al núcleo y su nucleolo. Ellos no entran en el sistema endomembranas. Sin embargo, a nivel de la cisterna perinuclear, es decir, la membrana que va a recubrir y el espacio entre membranas, desde ahí comienza este sistema. Vamos a ir avanzando, tenemos al retículo endoplasmático rugoso, como lo podemos ver acá a la mano derecha con sus ribosomas. Acá va a iniciar la síntesis de proteínas. Previamente tenemos el dogma central de la biología molecular que nos dice la replicación, transcripción y traducción de 5' a 3', que también es otra clase en la cual vamos a recordar cómo se forma básicamente la vida. Continuamos, tenemos el retículo endoplasmático liso, al aparato de Golgi, que es el empaquetador por excelencia de las células, los lisosomas, endosomas y la membrana plasmática, que es aquí por donde van a salir todos los productos o desechos por exocitosis. En síntesis, podemos decir que el sistema endomembranas hace creación o síntesis, modificación, transporte, secreción y por último, degradación de las biomoléculas orgánicas para la vida. Proteínas, lípidos, ácidos nucleicos y carbohidratos. Ahora vamos a hablar acerca de la envoltura nuclear, que es el primer paso. Como podemos ver en la imagen de la derecha, tenemos al nucleoplasma con cada una de sus partes protectoras, que van a ser la membrana nuclear externa, la de aquí, la membrana nuclear interna, también llamada MNI. Acuérdense de estas siglas, MNE, MNI, que más adelante voy a mencionar para no hablar toda la palabra completa. Es una doble membrana lipídica que delimita el núcleo. Y entre ellas va a ocurrir el intercambio de iones, el intercambio de moléculas a través del poro nuclear. El poro nuclear básicamente tiene dos proteínas de anclaje que se van a unir al espacio perinuclear, que es aquel que continúa con la luz del retículo endoplasmático rugoso. Es decir, no es como que hay una barrera limitante. No tome la membrana nuclear externa como algo sólido, sino como una especie de, llamémosle coloide, que va a permitir esa comunicación directa. Luego tenemos la lámina nuclear, que es mínima, que tiene algunas funciones como la aminopatías, pero ya veremos más adelante. Y los poros nucleares, que como ya los mencioné, permiten el intercambio y el transporte selectivo de sustancias. Es decir, no todo va a poder entrar y no todo va a poder salir. Tiene un ancho de 120 nanómetros. Por lo general suelen salir complejos nucleicos o complejos proteicos o peptídicos. Entonces, ¿qué viene a ser la cisterna perinuclear? Es un espacio, llamémosle virtual, entre la membrana nuclear interna y la membrana nuclear externa. Suele medir de 20 a 50 nanómetros. Es continua con la luz del retículo endoplasmático rugoso y va a tener ribosomas adheridos a su superficie. Como se puede ver acá en la imagen, estos son ribosomas que también se van a encontrar adheridos aquí. También va a colindar con proteínas de membrana, como la nesprina, la LAP1, LAP2, otras, por ejemplo, las proteínas BAF, que son en algunos cánceres están presentes, y también van a ser reservorios de calcio. En este caso, por ejemplo, el calcio, vamos a ver más adelante que una de las organelas
va a ser la encargada de almacenarlas. Y les voy a hablar también acerca de, por ejemplo, en qué patologías, en qué enfermedades te puedes ver. Ahora vamos a hablar acerca del retículo endoplasmático rugoso. Básicamente son sacos membranosos que van a tener ribosomas adheridos. Son adyacentes, como ya mencioné, a la envoltura nuclear. Y su principal función es la síntesis de proteínas secretadas. ¿Y de dónde salen estas proteínas o este material proteico? Del núcleo. Además, también van a ser las encargadas de secretar las proteínas integrales de membrana, como las de acá atrás en la imagen. Hay proteínas integrales que son las de afuera, o las proteínas transmembrana, que van a ser aquellas que atraviesan la membrana, como los poros nucleares, que se podrían considerar, algunos los llaman como proteínas transmembrana porque la atraviesan y permiten el intercambio entre el exterior citoplasma y el interior nucleoplasma. Y las proteínas lisosomales. ¿Cuáles son los procesos que va a tener? Primero, la translocación cotraduccional. ¿Qué significa? Que en el citosol va a ocurrir el dogma central de la biología molecular. Es decir, que de 5' a 3' se van a formar desde la replicación, transcripción y traducción las proteínas. Estas van a salir por el poro nuclear a la luz del retículo endoplasmático. Esta proteína, en este caso de un plegamiento secundario, va a ser liberada y va a ser utilizada hacia la membrana plasmática, hacia vesículas de secreción, lisosomas y endosomas. Pero en este caso la proteína, una vez sintetizada en el citosol, va a tener una partícula de reconocimiento de señal, SRP, que va a detener temporalmente esta traducción y dirige el complejo del ribosoma ARN mensajero al translocón del retículo endoplasmático rugoso. ¿Y qué es un translocón? Anótenlo, es un complejo proteico que va a actuar básicamente como un canal, aquí a este nivel, en la membrana del retículo endoplasmático y va a facilitar el transporte de proteínas a través de estas membranas. En algunos casos las procariotas se suelen sintetizar de esta manera también. Y la proteína, una vez que entra al lumen del retículo endoplasmático rugoso, va a seguir traduciéndose. En la siguiente que tenemos plegamiento proteico. Es asistido por chaperonas. Las chaperonas son proteínas que sirven como guía, como acompañantes, para que las proteínas que van a servir como estructura, como sostén para las organelas o incluso para el funcionamiento correcto de otras células, van a permitir que sigan ese camino correcto. Es decir, que no hayan anomalías, que no hayan, por ejemplo, problemas como en el COVID-19. Un datito. En el COVID-19, por ejemplo, el virus hacía que estas chaperonas no funcionen bien y por ende las proteínas que iban a servir como defensa contra el virus se inactivaban. Y en este caso, estas chaperonas evitan el mal plegamiento y la agregación. También se activa la respuesta UPR. La UPR es una vía de señalización que se activa cuando se acumulan proteínas mal plegadas en el retículo endoplasmático. Es decir, la UPR es como la que corrige si hay alguna proteína mala. Entonces la UPR va a responder también después en la vía de glicosilación en link, que básicamente es cómo estas proteínas se van a unir a un glúcido o un oligosacárido. Generalmente, por ejemplo, están el glúcido, el sodio, la manosa 9, la glucosa 3, entre otros, a residuos de asparagina en el lumen del retículo endoplasmático rugoso. ¿Esta modificación para qué sirve? Para el reconocimiento posterior en el aparato de Golgi. Es decir, esta glicosilación permite que el aparato de Golgi reciba estas proteínas para posteriormente empaquetarlas. Ahora vamos a hablar acerca de el retículo endoplasmático liso. Es una red tubular continua. No van a tener ribosomas asociados. Acuérdense, ribosomas, R de rugoso. Se encuentra en todas las células, pero hay unas células específicamente que las tienen. Los hepatocitos, ¿por qué? El hígado es el detoxificador por excelencia del cuerpo. Ahí se metabolizan muchos fármacos. Un ejemplo más claro es el paracetamol. También se encuentran en las células del riñón, las nefronas, porque las nefronas se encargan de secretar los metabolitos inactivos de ciertos medicamentos. Es decir, el medicamento, por ejemplo, tenemos la levodopa. La levodopa sirve para el Parkinson para generar más dopamina, pero solamente un 70% de la pastilla
corresponde a la levodopa que se va a utilizar. El resto son excipientes que el cuerpo humano no necesita, o si lo necesita, solamente parcialmente. Todo ello va a ser procesado luego después de ir al intestino y van a ser secretados a través de la orina. Otro ejemplo son las células endocrinas, como la síntesis de esteroides. Las hormonas femenina, estrógenos, progesterona masculina, testosterona, son células esteroideas, que también nosotros vamos a ir secretando y botando a lo largo del metabolismo del cuerpo humano. También está el músculo esquelético, cardíaco y el retículo sarcoplásmico. El ejemplo más claro es la la creatina, que se secreta a través de las nefronas, a través de la orina. Pacientes con enfermedad renal crónica tienen problemas a nivel del retículo endoplasmático liso, porque no son capaces de filtrar esos tóxicos a través de el corpúsculo de Malpighi, que es una zona específica de la célula del riñón que se encarga de filtrar. Luego viene el túbulo contornado proximal, donde ocurre más del 50% de la filtración de estas sustancias. Siguiente, vamos a ver otra función, que es la síntesis de lípidos. Fosfolípidos para cualquier tipo de membrana. Membrana celular, membrana del núcleo, de cualquier célula. También forma el colesterol y derivados como esteroides, que se encuentran en glándulas adrenales, por ejemplo, los corticoides o las gónadas, el testosterona, progesterona, estrógeno. Detoxificación a través del citocromo P450, que lo van a ver, por ejemplo, en farmacología, que oxidan compuestos lipofílicos, ciertos medicamentos que hacen metabolismo hepático, el alcohol, toxinas, aumentando que sean solubles y se facilite su excreción a través del sudor, de la orina o de las heces. De ahí tenemos el almacenamiento y liberación de calcio. Como ya vimos anteriormente, el calcio se encontraba presente entre la membrana nuclear externa, MNE, y la MNI, en las cisternas. Pero el retículo sarcoplásmico, ¿de qué se va a encargar? De regular el calcio intracelular para la contracción muscular. Y esto lo hace a través de canales de rianodina. Acá otro dato clínico muy interesante de la rianodina para que sepan. Esta molécula va a actuar como modulador de los canales de calcio a través de sus receptores de rianodina, RYR. Estos canales van a servir para la contracción muscular, tanto, por ejemplo, en el músculo estriado esquelético, en el músculo cardíaco y en el músculo liso. La rianodina en altas concentraciones, por ejemplo, puede bloquear estos canales, o en bajas concentraciones puede funcionar como agonista mejorando su función. En arritmias cardíacas, los nuevos tratamientos están yendo a favor de la rianodina, es decir, de evitar ese bloqueo y que ocurra arritmias a nivel del corazón, a diferencia de los fármacos que se utilizan actualmente que va más directo, no a nivel molecular, sino a nivel de las células encargadas de la contracción y el sistema eléctrico del corazón, ubicados, para que sepan, en el nódulo sinusal, en el nódulo interventricular y en el haz de His. Siguiente que tenemos es el aparato de Golgi. Es un conjunto de cisternas aplanadas que se organizan en 3 regiones, como lo podemos ver en la imagen. Cara cis, es decir, es la cara más pegada, más próxima al retículo endoplasmático. La cara trans, que es la cara de salida, donde se encuentra la mayoría de vesículas salientes. Y el medial Golgi, que es todo esto de aquí, básicamente toda la parte medial, la parte interna. Hay que acordarnos que las cisternas del aparato de Golgi no es como que estén conectadas entre sí. Como se puede ver, son como plegamientos, muchos de ellos continuos o separados, pero que van a ser unidas por estas vesículas de aquí. Las vesículas que están en el medial Golgi. Función y procesos. El proceso principal que tiene y el inicial es la glicosilación compleja de proteínas y lípidos de una modificación postreaccional. ¿Qué significa eso? Que las proteínas y lípidos que vienen formándose desde el núcleo, sale el retículo endoplasmático, van a ser añadidas algunos glúcidos, oligosacáridos, monosacáridos, dependiendo de la funcionalidad que se le vaya a dar. Por ejemplo, se le pueden dar residuos de manosa o la N-acetilglucosamina
galactosa, fucosa, entre otros. Y va a depender del paso secuencial en qué zona del compartimiento de Golgi se va a encontrar. Por ejemplo, tenemos que la N-acetilglucosamina se ubica más en la zona trans, pero por ejemplo los oglicanos que se utilizan en fucosa o galactosa se encuentran más hacia la cara cis. Va a depender de qué sustancia, qué molécula se va a formar. ¿Y cómo ocurre esto? Básicamente es la adición covalente, es decir, un enlace covalente que se forma de un glicano, o sea, cualquier oligosacárido que haya mencionado, como la manosa, o la N-acetilglucosamina. En este caso, el ejemplo de la N-acetilglucosamina que tenemos es que van a formar parte de estructuras como la quitina, quizás se acuerden en clase de biología, que era el compuesto que le daba el sostén, la protección a los insectos y los crustáceos. O también en el ácido hialurónico, que se encuentra en la matriz extracelular, por ejemplo, en las células de la piel, o también utilizado en medicina estética, ahora muy conocido. El siguiente paso que tenemos es la añadidura de la sulfatación y fosforilación. Para que estas moléculas puedan ser reconocidas más adelante en cualquiera de las demás células o en cualquier parte del organismo, requiere, por ejemplo, del fosfato, ya que el fosfato es una de las moléculas por excelencia que permite el reconocimiento celular. En este caso tenemos, por ejemplo, la adición de la manosa 6-fosfato, es decir, la manosa que teníamos aquí entró con un grupo proteico a la zona trans del aparato de Golgi y se le añadió fosfato. Fosfato en su carbono 6. Y se va a ir posteriormente a las enzimas lisosomales para cumplir una función que más adelante les voy a explicar. Dentro del aparato de Golgi, como podemos ver ahí, es el empaquetador por excelencia. Las proteínas del retículo endoplasmático rugoso van a entrar por las vesículas entrantes a través de la cara cis. Van a ir por todos los plegamientos, vesículas internas que van a unir, y luego va a ir hacia la cara trans, donde van a estar las vesículas salientes. Y su función es clasificar proteínas y lípidos, ya sea los utilizados para membrana plasmática, los utilizados para secreción, es decir, exocitosis regulada o constitutiva. Y acá les digo, ¿cuál es la diferencia entre exocitosis regulada o constitutiva? La constitutiva ocurre en cualquier célula, mientras que la regulada requiere una señal. Un ejemplo claro clínico que podemos ver de repente puede aparecer en uno de los casos clínicos es la liberación de insulina por el páncreas, que en las células beta de páncreas ocurre la secreción a través de exocitosis regulada. Por ejemplo, cuando los niveles de glucosa aumentan, las células beta del páncreas van a detectar este cambio y van a responder liberando insulina a través de exocitosis regulada. Y otra función es la generación de lisosomas primarios. Los lisosomas, ¿qué vienen a ser? Son orgánulos membranosos que contienen más de 40 enzimas hidrolíticas, proteasas para proteínas, lipasas para lípidos, grasas y nucleasas para ácidos nucleicos. Tiene un pH interno que permite que estas enzimas actúen sobre estas biomoléculas, que es más o menos 4.5 a 5, y se mantienen a través de bombas de protones de hidrógeno ATPasas. Un dato clínico es que, por ejemplo, en el pH de la vagina es más o menos 4.5 a 5, es ácido. Acá se encuentra una gran cantidad de lisosomas que permiten la degradación de compuestos proteicos, compuestos lisosomales y nucleicos que se encuentran en la secreción normal en la mujer. En este caso, estas lisosomas se originan en el aparato de Golgi a través de vesículas cargadas con enzimas marcadas con manosa 6-fosfato. Retrocedemos un poco para no perdernos. ¿Dónde hablamos de la manosa 6-fosfato? Aquí. La manosa 6-fosfato es un grupo de proteínas que van a venir al aparato de Golgi. En la cara trans se va a unir, por ejemplo, la manosa, que pueden ver aquí, que es verde. Se va a sulfatar y fosforilar y se convierte en manosa 6-fosfato. Y estas van a ir a las enzimas lisosomales para poder ser señalizadas y formadas. Función del lisosoma, la primera de ellas es la degradación intracelular ¿de qué? Material endocitado. Bacterias,
El ejemplo más claro, realidad nacional, Mycobacterium tuberculoso. También la salmonela, la shigella. Cuando en microbiología veamos bacterias intracelulares, acuérdense del lisosoma, que es una de las primeras barreras de defensa celular contra este tipo de patógenos. Las LDL, que son los lípidos de baja densidad, en hipercolesterolemia también. Los lisosomas van a encargarse de degradar ese tipo de colesterol malo para evitar que nos haga daño. Organelas propios dañados, autofagia, cuando hay errores en la formación, ya sea de ribosomas, de aparato de Golgi, entre otros. Productos celulares envejecidos, como la lipofusina. En este caso, los lisosomas también son un factor protectores contra el envejecimiento. Tienen también bastante cantidad de telómeros que permiten formación de antioxidantes y a su vez reconocer a células senescentes, células dañadas y eliminarlas. También participan en procesos de fagocitosis los macrófagos a través de la línea de defensa celular, los linfocitos T, los linfocitos B, que es la defensa humoral. La autofagia, formación de autofagosomas cuando tienen que autocomerse en la célula, por ejemplo, en las células que realizan apoptosis o las natural killer, y la exocitosis lisosomal. En este caso tenemos el ejemplo más claro de los huesos. Los huesos van a tener dos tipos de células, osteoblastos, acuérdense, y osteoclastos. Los osteoblastos generan todo el material del hueso, es decir, los cristales de hidroxiapatita de calcio, el propio calcio, la vitamina D, entre otros. Mientras que los osteoclastos van a consumir ese material del hueso, haciendo una regulación que en un hueso sano tendríamos más osteoblastos que osteoclastos. En la osteoporosis ocurre lo contrario. Va a haber mayor cantidad de osteoclastos y por ende mayor cantidad de lisosomas. La siguiente que tenemos es el transporte vesicular. Una vez que ya hemos comprendido cómo es la formación, la síntesis de cada uno de los compuestos y su empaquetamiento, vamos a ver ahora cómo estos van a ser transportados y liberados de la célula para que cumplan sus funciones en los diversos órganos, aparatos y sistemas del cuerpo humano, o en su defecto del ser vivo. En el caso del transporte vesicular son pequeñas estructuras de forma esférica, como las que podemos ver en esta imagen, y son rodeadas por una membrana, como pueden ver aquí, y una membrana interna, una membrana externa. Son como que brotes que emergen desde un compartimiento celular específico, que es el compartimiento dador, es decir, el donador. Y van a viajar a través del citosol transportando proteínas y lípidos en su interior. Al llegar a un compartimiento receptor, que por lo general suele ser la membrana citoplasmática, en este caso, va, va a liberar y se va a fusionar. ¿Para qué se va a fusionar? A sus membranas, a sus paredes, para que haya intercambio y distribución precisa de los materiales dentro de la célula. Es decir, que todo va a estar mediado. No es que nada se haga al azar. Mientras que otro transporte que tenemos es la endocitosis, que ocurre lo mismo. Tenemos, por ejemplo, una hormona que tiene que entrar a la célula. Esta hormona, por lo general, por ejemplo, la insulina utiliza algunos mecanismos como señalizadores. Estos señalizadores entran con la molécula de insulina aquí y se fusiona con la membrana entrando como una vesícula. Luego esta vesícula va a ir hacia la membrana del núcleo y en el núcleo dentro va a marcar una señal específica al ADN. Por ejemplo, que diría baja el nivel de glucosa, sube el nivel de glucosa, dependiendo. Otro procedimiento que también hacen los transportes vesiculares es el recubrimiento proteico. ¿Y esto cómo se forma? A través de la gemación. Es decir, cuando la vesícula brota desde una membrana, este recubrimiento proteico va a formar una yema y a su alrededor una capa proteica que también va a tener componentes glúcidos, porque los glúcidos permiten el reconocimiento celular. Pero al ser expulsado, va a perder cierto recubrimiento, que no permite ni la unión ni la fusión, a menos de que se reconozca específicamente el compartimiento receptor, que es el de acá. Y existen dos vías. La vía V-SNAR, que es la localizada en la membrana de la vesícula,
es decir, que es aquella que ya sale con todo el compartimiento listo, con su membrana lipoglucoproteica, y luego está la vía T-SNAR, que es básicamente la membrana del compartimento destino, es decir, que esta glucoproteína, que va a servir de reconocimiento celular, se va a unir a otra glucoproteína de la célula que requiere una señalización específica para recibir esa señal y adaptarla dentro de su interior. La fusión entre vesícula y compartimiento ocurre solo si hay coincidencia entre la vía VSNAR, es decir, que te esté enviando una glucoproteína específica para la vía TSNAR, para tu receptor. Ahora existen diversos tipos de vesículas y acá les presento las más conocidas. La COP2 es una vesícula recubierta que transporta material del retículo endoplasmático al aparato de Golgi. Proteína principal, la SEC2324 y la SEC1331. Tiene un transporte anterógrado, es decir, va de interno hacia externo, de retículo endoplasmático al aparato de Golgi. Sirve para transportar proteínas recién sintetizadas del aparato de Golgi. Es decir, por ejemplo, como vimos antes, del aparato de Golgi salen los lisosomas, salen proteínas empaquetadas. La COP2 es una de las principales. Y en muchas enfermedades que ocurren a este nivel, ocurren porque falla la COP2 o virus atacan la COP2, como en el caso del COVID, que como ya mencioné, reorganizan todo el retículo endoplasmático rugoso y crean una propia fábrica viral que va a permitir una replicación de material anómalo, de material contaminado por el virus. Otro ejemplo es la COP1 llamada coatómero 1. Es una vesícula que retorna componentes del aparato de Golgi al retículo endoplasmático. Tiene transporte de tipo retrógrado porque va de externo a interno. Su función, recuperar proteínas que residen del retículo endoplasmático y reciclar receptores de carga. Es como una especie de funcionamiento de reciclaje en el cual se reutilizan todas aquellas proteínas, lipoproteínas que no hayan sido utilizadas o que sirvan más de estructura y sostén para el retículo endoplasmático. La clatrina, que es otra conocida, es una vesícula que tiene recubrimiento de clatrina, que es una proteína, que se utiliza para endocitosis o tráfico de Golgi endosoma. Se utiliza la clatrina y tiene un recubrimiento de chaperonas como las adaptinas. Tenemos que la forma de transporte es de la membrana citoplasmática al endosoma, es decir, endocitosis, o de la cara trans Golgi hacia el endosoma. La función más clara, la endocitosis mediada por receptor y la formación de lisosomas. Endocitosis mediada por receptor, un ejemplo que ya mencioné, la insulina. Y por último tenemos la caveolina, que se forma en las caveolas, que son regiones ricas en colesterol y esfingolípidos. Su transporte es de la membrana plasmática hacia el interior de la célula, es decir, es una endocitosis alternativa. Suele ocurrir endocitosis cuando la clatrina no se encuentra presente, por ejemplo, como ya vimos antes y recordemos hacia atrás en las diapositivas. Ya, regresamos a las diapositivas. Hablábamos de, por ejemplo, la membrana. Ya. Por ejemplo, en la endocitosis independiente clatrina, hablábamos de los dos tipos de endocitosis o exocitosis, que es la conjugada en la cual, por ejemplo, se utiliza una vía de señalización o aquellas que se entran, digamos, al cuerpo per se. Y otra función es la señalización y transporte de lípidos. Bueno, chicos, esto sería todo por la exposición. Muchísimas gracias por su atención. Si queda alguna duda, estoy presto para escucharlos. Muchas gracias, Claudio, por tu ponencia. Ha sido una ponencia muy buena y sobre todo muy didáctica. Muchas gracias a todos, chicos, por su asistencia. Bueno, estamos con esta teoría finalizando por el día de hoy, las dos teorías, las 5 y las 6. El día de mañana nosotros tenemos el caso clínico correspondiente que le vamos a subir como material en el Classroom. ¿Ok?